Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Qué bueno que estamos nuevamente, amigos y amigas, para meditar en la palabra de Dios hoy, en este hermoso día. El pasaje que vamos a estar reflexionando se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 10 hasta el 17. Lucas 9, 10 hasta el 17. Vamos a encontrar ahí cuando los discípulos regresan después de haber sido enviados por Jesús y Él los lleva aparte y no solamente están los apóstoles y Jesús, sino que además una multitud viene con ellos. Sigamos meditando en Vida en Él, que es un devocional que nos ayuda para que diariamente estemos alimentándonos de la palabra de Dios. Soy el pastor Miguel Rodríguez, les saludo con mucho gusto. Para mí es un privilegio compartir en esta ocasión la meditación. Escuchemos la lectura bíblica. Lucas 9, 10 al 17. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: «Despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto». Él les dijo: «Dadles vosotros de comer». Y dijeron ellos: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud». Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50». Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Sí, decíamos Lucas 9, 10 al 17 es la porción bíblica para hoy, en este precioso día. El Señor Jesucristo se reúne con los apóstoles y ellos le cuentan todo lo que habían hecho, todo lo que había ocurrido, ya que Jesús, el Señor, los había enviado a compartir la palabra de Dios y a orar por los enfermos. Y dice que Él los toma, el Señor, para estar aparte con Él en un lugar desierto y cerca de ahí de la ciudad llamada Betsaida. Ahí se reúne el Señor con los apóstoles para hacer un receso, para hacer un espacio y escuchar los comentarios y las experiencias que ellos tuvieron cuando habían sido enviados a compartir la palabra. Dice que cuando la gente supo, dice el versículo 11, le siguió a Jesús y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y además sanaba a los que necesitaban ser curados. Interesante lo que el Señor hace con la multitud que viene a Él. Primero, les habla del reino de Dios, de la palabra de Dios. Les habla de los principios y les habla acerca de lo que implica estar en el reino de Dios. Pero también otra cosa importante es que sanaba a todos los que estaban enfermos. Y en ese día, dice la Escritura en el siguiente versículo, que es el versículo 12, dice que empezaba a declinar el día y los 12 se acercaron al Señor y le dijeron:
Despídelos, Señor, porque estamos en un lugar desierto. Le presentan esta petición y le hacen ver de alguna manera la necesidad y la situación en la que se encuentran. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren también alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Vaya, como si el Señor no supiera. Los discípulos le hacen esa observación y le hacen también esa petición. Despídelo, Señor, que se vayan. Estamos en un lugar desierto, no se les puede atender, no se les puede dar lo que ellos requieren, principalmente el alimento. Pero mire la respuesta de parte del Señor. La respuesta de parte del Señor fue: denles ustedes o denles vosotros de comer. Pero no había nada que ofrecerles en realidad a la necesidad que ellos tenían. Solamente había, dice la Escritura, aquí en el verso 13, 5 panes y 2 pescados. ¿Qué se puede hacer con una multitud con 5 panes y 2 pescados? Difícil, imposible. Nada se puede hacer humanamente hablando. Pero lo que quizás los discípulos todavía no se daban cuenta es que Él era y es el hacedor de milagros. Él es el proveedor. Para Él no hay nada imposible. Esto es algo que tenemos que entender y que creo que también los discípulos posteriormente lograron entender. Él es nuestro proveedor y para Él no hay nada imposible y Él usa diferentes medios. Cuando el Señor mandó a los 12 a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, ellos sí recibieron hospedaje, recibieron alimentación y quizás ellos intentaron o quisieron hacer lo mismo con toda aquella multitud, que por cierto eran 5,000 hombres. Pero el Señor les dijo: denles ustedes de comer. ¿Sí? Denles ustedes de comer a esta multitud. ¿Y cómo es que se iba a dar de comer a todas estas personas solamente con 5 panes y 2 pescados, cuando eran 5,000 hombres? Entonces el Señor dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron y los hicieron sentar a todos ellos. Entonces el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces y dice que Él alzó o levantó los ojos a los cielos y bendijo aquel alimento. Y ocurrió el milagro de la multiplicación y de la provisión. De manera que los discípulos tomaron aquellos 5 panes y 2 pescados y empezaron a ponerlo delante de la gente. Y el pan y los peces se multiplicaban y se multiplicaban, y la gente comía y comía y se saciaron, se llenaron o se hartaron, quedaron satisfechos. Y además termina esta lectura bíblica diciendo que después de haberse saciado, se recogieron 12 cestos de alimento que sobraron. Vaya, hasta sobró. ¡Oh, qué hermoso! Hasta sobró después de que parecía que no iba a alcanzar. Imposible. Imposible que con 2 pescados y 5 panes pudieran alimentarse a tan grande multitud. Él es, amigo y amiga, que nos estás viendo y que nos estás escuchando. Él es
nuestra provisión. Jesús siempre pensó en los demás. No únicamente pensó en sí mismo, sino que siempre pensó en los demás. Y esa fue la orden que les dijo a los discípulos. También ustedes aprendan a pensar en los demás y a ver las necesidades de los demás. Denles de comer. Qué hermoso cuando nuestros ojos van más allá de nuestras propias necesidades. Qué hermoso es aprender a ver las necesidades de los demás y Dios se encargará de las nuestras de manera sorprendente y milagrosa. Oh, queridos hermanos, pueblo de Dios, amigos y amigas, Dios es nuestro proveedor. Pero también pensemos siempre en los demás como lo hizo Jesús. Dice que ni aun él mismo, dice el apóstol Pablo, que ni aun él mismo se agradó a sí mismo, sino que siempre pensó en los demás. Dios es nuestro proveedor, pero también cabe aquí una pregunta. ¿Estamos pensando en las necesidades de los demás? Si así es, en cuanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todas las personas que nos rodean. Hermosa lectura bíblica, donde Dios nos enseña que Él es nuestro proveedor. Padre, bendito y alabado eres. Muchas gracias te damos en esta hora, porque tu palabra nos vuelve a recordar que tú eres el Dios de todo milagro, que no solamente sanas, sino que también provees, que no solamente eres el Rey en el reino de Dios, sino que también eres el Dios que haces, el único que haces maravillas, prodigios, que haces hechos extraordinarios y sobrenaturales, así como alimentaste a estos 5,000 hombres. Padre, enséñanos a confiar en ti y enséñanos a creer que tú eres el Dios todopoderoso, que nada es imposible para ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, ha sido un privilegio compartir vida en Él, nuestro devocional. Hasta la próxima. Visión 800 presenta Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.